Queridos amigos directivos de la CMC, reciban un cordial saludo, puesto que este es mi último casting en camino a mi titulación como coach ontológico profesional. Quiero compartirles unas palabras, una reflexión del doctor Rafael Echeverría, chileno, impulsador del coaching ontológico. El coaching ontológico permite la transformación mediante los desafíos del aprender y emprender, generando nuevos caminos de espiritualidad, potencializando así nuestros 6 valores ético-emocionales que más nos identifican, siendo humildad, dignidad, paz, respeto, ambición y confianza. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos. En esta ocasión les voy a hablar de cómo utilizar responsablemente los actos del habla, siendo los actos lingüísticos del lenguaje. Los actos lingüísticos del lenguaje son acciones que establecen un vínculo entre la palabra y el mundo, mediante frases que abren o cierran posibilidades. Ahora, estas frases se realizan en lenguaje generativo. Es el lenguaje que genera un futuro, que genera una diferencia. Y por supuesto, estas frases se validan por un grado de autoridad. Deseo complementar lo ya mencionado, invitándoles a recordar los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje. Y aprovecho para definir un concepto importante, precisamente la ontología del lenguaje. Onto, ser. Logía, estudio. Estudio del ser. En este caso, estudio del comportamiento del ser mediante el lenguaje. Pues bien, empecemos. El primer postulado es la interpretación del ser humano como un ser lingüístico. El siguiente es que el lenguaje conlleva una cualidad generativa, exacto, una cualidad que transforma, que crea posibilidades. Y la tercera, los seres humanos se crean a sí mismos, escuchen bien, se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Prosiguiendo adelante tenemos los actos lingüísticos, el accionar mediante el lenguaje. Pues bien, son 6. Afirmaciones, declaraciones, promesas, juicios, pedidos y ofertas. Vamos a empezar con las afirmaciones. Las afirmaciones son actos lingüísticos por los cuales describimos la manera en que observamos los hechos. Las afirmaciones se desarrollan en un espacio de distinciones ya establecido. Ahora, desde el enfoque ontológico, me gustaría explicarles cuáles son las distinciones. Las distinciones son la capacidad de distinguir una cosa de la otra, siendo parte de nuestra capacidad de discernimiento y así ampliar nuestro observador. Continuemos con la segunda, las declaraciones. Las declaraciones son actos lingüísticos por medio de los cuales generamos una nueva realidad. Ahora, tomando esto en cuenta, las declaraciones hacen que el mundo se adapte a la palabra. Es por eso que creamos nuevas posibilidades. Y por supuesto, las declaraciones pertenecen al lenguaje generativo. Pues bien, deseo formularles una pregunta. ¿Qué necesitamos para lograr esta declaración? 4 elementos importantes: autoridad, poder, acción
y coherencia. Personalmente, a mí me encanta realizar declaraciones. Un ejemplo actual: mi propiedad, mi inmueble ya está arrendado en $2,000. $2,000. Autoridad, me lleno de poder. Y por supuesto, también tengo que tener coherencia. Debo publicitar, hacer gestión de marketing, tomar acción. Es importante. Prosiguiendo, también tenemos las declaraciones fundamentales. Ahora, ¿por qué son fundamentales? Precisamente porque tienen el poder de cambiar tu vida. Y tenemos varias. El sí, por ejemplo, es cuando estamos aceptando, cuando declaramos que estamos aceptando un compromiso. El no, o basta, ¿sí? Cuando no estamos aceptando un compromiso. Nadie nos puede obligar. Por supuesto, desde un enfoque lógico, nadie nos puede obligar. Pero dependiendo nuestra decisión, puede hacer que sí. Proseguimos con la ignorancia, la declaración de ignorancia. Cuando decimos no sé, pues les invito a mirar esta declaración como una oportunidad de aprendizaje para nuestro desarrollo profesional. También tenemos la gratitud, cuando decimos gracias. Y por supuesto, en relaciones interpersonales, este elemento las construye precisamente. Tenemos el perdón. Te pido perdón. Y yo te perdono. Y yo me perdono a mí mismo. La declaración de amor. Te amo. Te quiero. Y también tenemos otras como declaraciones de satisfacción, de quiebre, de identidad, de aprecio, de misión o propósito y otras más. Continuando con las promesas. Las promesas vienen a ser un contrato que obligan a una o ambas partes a cumplir una condición. Y esta condición tiene un factor muy importante, que es el factor tiempo. Se lo debe realizar en un tiempo concreto. ¿Qué significa esto? Que se está generando un compromiso. ¿Qué es un compromiso? Es un acto lingüístico por el cual coordinamos acciones con otras personas, también con nosotros mismos. Ahora, existen varios elementos al respecto. Tenemos al orador, que somos nosotros, porque somos los cuales emitimos la promesa, al oyente, que es la otra persona, o perfectamente podríamos ser nosotros mismos. Personalmente, y también dependiendo de su observador, podría ser Dios o el universo. Tenemos la acción. ¿Qué vamos a hacer para cumplirlo? Y por supuesto el factor tiempo. Continuando, tenemos los juicios. Ahora, los juicios son una brújula hacia el futuro. Permítanme, les explico cómo funciona esto. En nuestro presente utilizamos nuestras experiencias del pasado para guiarnos en el futuro. Ahora quiero compartir con ustedes algo sumamente interesante, que es el enfoque de los juicios. Y hay varios enfoques. Empecemos con el enfoque de los juicios desde el lenguaje. No existen fuera del lenguaje y viven en el observador. De igual manera tenemos los juicios desde el observador, que básicamente es cada vez que alguien emite un juicio, por supuesto, muestra el observador que es. Continuando tenemos
los juicios según y desde la autoridad que los emite. Y según esta autoridad, claramente pueden ser válidos o inválidos. Prosiguiendo, contamos también con los juicios según las afirmaciones que los acompañen, afirmaciones fundadas e infundadas. Queridos amigos, les invito a reflexionar en lo siguiente. Cuando emitimos un juicio, lo ideal es comprometernos con validez y fundamentación. Es muy importante. Prosiguiendo, abordemos los pasos para la fundamentación de los juicios. Empezando con el primero, preguntémonos ¿desde qué inquietud hago este juicio? ¿Cuál es el propósito implícito para hacerlo? ¿En qué dominio particular estoy emitiendo este juicio? Preguntémonos también ¿cuáles son los estándares para emitir este juicio? ¿Qué afirmaciones estoy utilizando para respaldar este juicio? Fundar de igual manera el juicio contrario. ¿Y por qué no? Compartir el juicio con otras personas, con el objetivo de indagar cuál es la opinión de distintos observadores. Continuando con los pedidos. Los pedidos satisfacen una necesidad del que pide, por ejemplo, planes, proyectos, ideas. Es una solicitud de ayuda a otras personas. También tenemos las ofertas, que de igual manera satisfacen una necesidad, pero esta vez para quien la recibe. Les invito, amigos, a reflexionar en el siguiente concepto, la siguiente idea. ¿Qué significa ser oferta? Pues bien, ser oferta es ser aporte y valor para otra persona. ¿Y saben qué? Esto, queridos amigos, genera confianza. Prosiguiendo con un tema que deseo abordar que es muy importante, son las conversaciones. Y tenemos varias. Conversaciones de completud, conversaciones de quiebre, conversaciones para posibles acciones y conversaciones para juicios personales. Empecemos con la primera. Las conversaciones de completud nos invitan a concluir con conversaciones internas que aparecen en la cabeza, te roban energía, no te permiten estar en el presente, inhiben tu capacidad para construir y crear en el futuro. Ahora, las conversaciones de quiebres. ¿Cuál es la esencia de un quiebre? Un quiebre es un juicio de que esto no debería ser así. En este caso es aconsejable encarar la disolución de un quiebre pidiendo ayuda. Ahora les invito a formularnos una pregunta. ¿Cómo ve otro observador lo que yo observo como un quiebre? Y es precisamente que los juicios que tenemos sobre pedir ayuda limitan nuestras posibilidades. Pues bien, prosiguiendo con la conversación siguiente, que son las conversaciones para generar acción, es que asumimos la posibilidad de transformación. Exactamente, en la conversación para posibles acciones, nosotros construimos un espacio para la creatividad e innovación, con el objetivo de generar nuevas realidades y, por medio de las ofertas y promesas y pedidos, lograrlo. Prosiguiendo con la conversación de juicios personales, se limitan a no enjuiciar el problema, es decir, se mantienen en el quiebre, no modifican el quiebre. Conlleva juicios calificativos sobre situaciones y acontecimientos. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las preguntas poderosas? Pues son la herramienta más importante
para generar transformación, para crear nuevas posibilidades en la vida del cliente. Estas son esenciales en la relación del coaching. Tienen la capacidad de revelar información necesaria y de igual manera brindan el máximo beneficio al cliente. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hacen estas preguntas poderosas? Estas preguntas poderosas generan impacto, es decir, promueven la acción y de la misma manera pueden generar transformación. Estas preguntas poderosas iluminan, es decir, transportan al cliente a espacios desconocidos donde él nunca había estado antes, con el objetivo de crear nuevas posibilidades. También produce un insight, es decir, nos hace dar cuenta de algo que no habíamos hecho antes. Y también de la misma manera promueven la reflexión. Ahora, ¿cuáles son las claves para realizar preguntas poderosas? La primera, repreguntar, por supuesto, si el cliente tiene dificultad para responder. Brindar tiempo para que el cliente reflexione y enfocarse no solo en el qué, sino también en el quién. En el quién, es decir, en nosotros. Lo que me lleva a abordar el modelo creado por el doctor Rafael Echeverría denominado OSAR, observación, sistema, acciones y resultados. Este modelo implica factores que determinan nuestras acciones, las condicionantes visibles y ocultas de la acción humana. Este modelo, OSAR, también incluye aprendizaje de primer orden, lo cual significa cambiar nuestras acciones, cambiar directamente, modificar nuestras acciones. Y también aprendizaje de segundo orden, que significa cambiar, modificar nuestro observador y el propio sistema. Recordemos que es importante indagar, analizar el comportamiento de nuestro observador. De esta manera podemos acercarnos hacia los resultados que nosotros deseamos. Ahora, ¿de qué manera realizamos estas preguntas poderosas? Es aconsejable explorar la ideología, las maneras de crear y aprender del cliente. Les invito a recordar que nuestra creatividad es lo que abre la posibilidad de hacer preguntas poderosas. Es aconsejable también prestar atención a varios detalles. Por ejemplo, el tono de voz con el cual realizamos la pregunta. La secuencia de la pregunta, en qué orden podemos posicionar y emitir esta pregunta. El lenguaje que utilizamos en la pregunta. Por supuesto, es aconsejable que sea un lenguaje que impacte al cliente. Y por supuesto, analizar varios puntos que están implícitos en la pregunta. Ahora, respecto a las preguntas, tenemos elementos fundamentales que nos conducen a distintos tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas de sondeo, preguntas aclaratorias, preguntas cerradas. En este punto, mis queridos amigos, deseo formularles unas preguntas de reflexión y me voy a acercar un poquito más para tener toda su atención. Preguntas que pueden crear nuevas realidades en nuestro observador. Empecemos con la primera. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tiene varias respuestas que por supuesto dependen de su observador. Vamos con otra pregunta. ¿Quién deseo o quién quiero ser? Por otra parte, he visto que yo tengo cualidades, tengo talentos
¿Qué potencialidades de tu ser quisieras elevar? ¿Qué potencialidades? Es ahí cuando empezamos a reflexionar en nuestros atributos, en nuestras cualidades, en ese algo que nos hace únicos. Por otra parte, ya entrando en un diálogo más técnico, desde los actos lingüísticos, ¿cuál es mi conversación interna? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué pienso de mí? ¿Soy buena persona? Y si es que no lo fuera, ¿cómo puedo modificar mis acciones para llegar a ser buena persona? ¿Qué acciones puedo tomar para llegar a ser la persona que deseo ser? Les invito a reflexionar y a caer en cuenta de igual manera que en algunas preguntas estoy incorporando también el modelo OSAR: observación, sistema, acción y resultados, porque es precisamente lo que buscamos mediante esas preguntas: obtener resultados que nos beneficien. Pues bien, estas preguntas promueven la reflexión y son claves para generar nuevas realidades, para generar posibilidades. Eso es lo importante. Prosiguiendo con las competencias conversacionales, cabe recalcar que la efectividad de nuestras acciones depende de la calidad de nuestras conversaciones. Y en cuanto a competencias conversacionales, el primer punto es recurrir al poder de la palabra, es decir, hablar con poder, porque señores, la palabra tiene poder. Escuchar en profundidad, es decir, dualizar el lenguaje de las palabras y el lenguaje no verbal. Mientras escuchamos, por supuesto, vamos a obtener mejor retentiva, vamos a comprender mejor, interpretar mejor y obtener mejores resultados a nivel conversacional. Indagar con maestría, profundizar en el sentido del discurso de nuestro interlocutor, por supuesto, para aclarar dudas respecto a lo que estamos escuchando. Entrar en sintonía. Se establece entre las personas no tanto por lo que se dice, sino por cómo se dice. Es decir, hay más relación con el proceso que con el contenido de la misma conversación. A continuación deseo compartirles una declaración, un extracto en forma de declaración de la Confederación Mundial de Coaches, que me pareció sumamente interesante, y aprovechando, por supuesto, la charla que acabo de impartirles, creo que sintetiza su mensaje clave. Y dice así: empoderamiento de líderes a través del aprendizaje que proporcionan las herramientas lingüísticas del coaching ontológico, generando una semilla de transformación social sostenible que impacten de manera positiva los países y el mundo entero. Una declaración muy objetiva y admirable. Y pues bien, queridos amigos, queridos directivos de la Confederación Mundial de Coaches, para concluir mi seminario, deseo compartirles y dejarles con una reflexión que tiene que ver con un enfoque en cuanto a conversaciones internas, que a mi parecer, y después de mi experiencia, de mi aprendizaje como coach ontológico profesional, ha sido de mucha utilidad, porque ha fomentado el modificar mi observador. Y pues bien, esta reflexión que deseo compartirles dice así: nuestra identidad está directamente vinculada, relacionada con el sentido que generamos a través de nuestros relatos. Al modificar nuestro relato,
de quiénes somos, estamos modificando nuestra identidad. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos. Queridos amigos directivos de la Confederación Mundial de Coaches, muchas gracias por su tiempo, por su apoyo. Es muy gratificante pertenecer a esta Confederación Mundial de Coaches que me ha abierto las puertas y ha fomentado mi desarrollo personal en este laborioso, arduo y admirable proceso. Muchas gracias.